Va a haber personas que me crucifiquen por este comentario. Pero ¿sabe? La tentación es especialista en encontrarnos como el tigre de Santa Julia. Piénselo. Amados, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles y le pido perdón de antemano por esa introducción tan soez a este video. Pero creo que hace mucho sentido y se lo voy a explicar por qué. La tentación, como decíamos en el video de ayer, es algo que nos va a distraer de nuestro propósito y que tenemos que tener siempre consciente que si caemos en la tentación nos vamos a desviar. ¿Y cuánto nos va a costar? En tiempo, en recursos, en lo que sea, el caer en la tentación. Cuando tenemos un propósito bien puesto, pues está bien. Pero fíjese nada más. Dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 7, dice: por fe andamos y no por vista. ¿Qué quiere decir esto? La fe nos mantiene en movimiento. El que cree está en movimiento constante, está avanzando. La fe es esa distracción de decir 5 minutos más cuando suena el despertador. La tentación es eso que nos dice no pasa nada. La tentación es todo aquello que nos frena de seguir avanzando. Dice David el rey en el Salmo 23, y si no me equivoco es en el versículo 6, dice: ciertamente el bien y el favor de Dios me persiguen. Quiere decir, aquella persona que decidió tener fe y aquella persona que decidió no ser tentada, es esa persona que se mantiene en movimiento y que su fe la mantiene en movimiento. El que cree siempre va a querer más. Y muchas veces usted y yo hemos sido tentados. Fíjese qué interesante es esto. Muchas veces ustedes y yo hemos sido tentados a orar para pedirle a Dios: ¿sabes qué, Dios? Quiero ya tener paz y no hacer nada. ¿Y sabe qué? En la fe eso no existe. Existe el descanso en el Señor, existe la paz de Dios, pero no existe el detenerse en Dios, porque la fe nos sigue haciendo avanzar. Todo lo que habla la Biblia va en contra de los perezosos. Y no estoy hablando de que no sea válido tomarnos un descanso, pero si estamos en un tiempo de descanso, nuestra vida tiene que seguir avanzando, y aún nuestro descanso debería de ser de edificación y de crecimiento. Porque sabemos que podemos descansar porque nuestros asuntos siguen andando. ¿Nunca se ha puesto a pensar en esas personas que tienen 1, 2 y 3 trabajos y no les alcanza? Porque todo depende de ellos, porque no tienen fe. La fe nos permite avanzar en lo terrenal, en lo económico, en la salud, en las relaciones con las personas, amados. La fe es algo que nos mantiene en movimiento. Por eso decía el apóstol Pablo a los corintios, a la gente que habitaba en Corinto, les decía: porque por fe andamos, porque la fe es algo que nos mueve. Las personas que no tienen en qué creer, o las personas que están creyendo solamente que Dios los va a sacar de apuros, de deudas o de enfermedad, ahí están. Mire, yo lo recuerdo muy bien y con alguien lo platicaba hace un par de días. El año pasado, el 2022, para mí fue un año muy difícil. Pasé muchísimo tiempo en el hospital. Por una tontería, si lo quiere ver usted, pero estuve a punto que me cortaran la pierna en más de 7 ocasiones. Y todo ese tiempo en el que estaba yo literalmente atado a una cama, en donde no me podía mover, en donde no podía hacer nada. Estaba en un hospital donde no había internet y donde no había televisión. Gracias a Dios. ¿Sabe qué pasó? Agarré mi Biblia. Y le dije al Señor: este es mi tiempo de moverme. Y entonces me empecé a mover en lo espiritual. Agarré mi Biblia y le di a todo lo que daba. Agarré mis libros que tenía ahí pendientes de leer y me puse a leer. Y mi fe me hizo moverme. Y mi fe hizo no solamente que me fuera mejor y que saliera de lo que estaba, sino que mi fe contagió a otras personas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La tentación es todo eso que nos detiene, que nos frena. Y piense esto: cada vez que usted cae en cualquier tipo de tentación, se detiene. Mire, esto me llama mucho la atención. Los que somos diabéticos, está la tentación de la coquita, ¿no? Está la tentación de la coquita. La coquita nos detiene en el avance de nuestra salud. Mi pastor siempre me dice: René,
Es mi oración que te voy a ver cuando seamos viejos y tengamos más de 90 años. Afortunadamente mi pastor y yo tenemos una edad muy cercana. Y cada vez que decido tomarme la coquita y cada vez que decido hacer algo que va en contra de mi salud, tengo que entender que eso me detiene en el camino a prosperar. No quiere decir que viva una vida aburrida. No quiere decir que no coma cosas ricas. Pero hay cosas que son en extremo malas y que son tentación y que nos detienen. Yo tengo que decidir cuántas veces me detengo en el camino que quiero. Yo le he pedido al Señor y tengo la visión de llegar a los 96, 97 años. Y no solamente quiero llegar, sino quiero llegar lúcido, quiero llegar móvil, quiero llegar en una buena condición. Si no, ¿para qué llego? La tentación va a ser lo único que me frene de mi objetivo. Se lo dejo de tarea, nos vemos mañana.